El miedo masivo generalmente comienza de forma muy lenta. Comienza como ese pequeño goteo. De hecho, Alfonso y yo estábamos sentados en nuestra oficina preparándonos para dar una formación de 3 días en el extranjero y recuerdo que mientras tenía la televisión puesta como ruido de fondo después de comer, de repente noté un cambio en el ritmo del presentador y escuché cómo hablaban de un crucero que había quedado ahí parado cerca de la costa de no recuerdo qué país. Mientras planeábamos el viaje para impartir esa formación, la mayoría de las personas hablaban del coronavirus y cómo se había cancelado incluso ferias como el Mobile World Congress. El titular, recuerdo que era ese: los organizadores cancelan el MWC de Barcelona por la crisis del coronavirus. Aunque la formación con ese grupo de emprendedores fue bien, cuando llegué a casa ya toda mi familia estaba hablando sobre el virus. Luego empezó a salir a la luz el primer caso de infectados en España y posteriormente en otros países. Después vinieron las noticias relacionadas con los mercados financieros, donde las bolsas perdían porcentajes altísimos. Era una barbaridad. Y ya un poco después, el miedo empezó a apoderarse de muchísima gente y el efecto dominó del miedo ya era imparable. Y era normal, porque la televisión solo estaba dando advertencias que eran de todo menos alentadoras. A eso hay que sumarle la cantidad de expertos que decían que la economía iba a verse afectada de forma inevitable y que lo que empezaba siendo una crisis sanitaria se iba a convertir en una crisis económica. Todo por el peligroso brote del virus COVID-19 que estaba poniendo literalmente en jaque al mundo. Era increíble ver cómo los supermercados se llegaron a vaciar y que todo un país se estaba paralizando. No tenía miedo, tenía pánico por un momento. Era inevitable darle vueltas a los titulares que decían: va a ser la peor crisis económica de nuestra vida. Así que era normal sentir pánico y miedo. Jamás pensé que escucharía a tantos expertos predecir como era algo más que probable el que podamos caer en una gran depresión. Ahí es cuando me entró el miedo. Mi mente estaba pensando en el peor escenario posible en el que me podría haber envuelto yo, mi familia y las personas que tengo a mi alrededor y que trabajan en mi empresa. Pensaba en esos proyectos que con tanto sudor, esfuerzo y energía conseguimos hacer realidad. ¿Qué pasa si ahora nuestro negocio falla? ¿Cómo vamos a capear esta situación? ¿Podremos aguantar durante meses esta situación? Todas estas preguntas aparecían en mi mente. Me intentaba por lo menos convencer de que esa situación pasaría rápidamente, pero sentía enfado. ¿Cómo nos podía pasar todo esto si todo iba bien? Era deprimente ver la situación porque de forma irónica estaba haciendo lo que yo le decía a otros que no tenían que hacer. Estaba tan enfocado en lo negativo que no estaba tomando las acciones necesarias para confrontar la situación con más optimismo. A la mañana siguiente, después de una noche de casi no poder dormir, y lo poco que dormía era con inquietud y el mundo estaba en modo pánico total, sabía que yo tenía que despertarme. Me había envuelto tanto en la crisis que se había convertido en el foco de mis pensamientos, todos los cuales ya eran contraproducentes. La confusión, el miedo, la incertidumbre, todo eso tomaron lugar en vez de la determinación y la acción como millones de otras personas. Estaba paralizado por algo que estaba completamente fuera de mi control. Sin embargo, esto es exactamente lo que hace el miedo y lo que te hace el miedo. El miedo hace que sea difícil poner foco y disciplina, te hace descontrolar tu juicio, la intuición, sentirte abrumado por la preocupación, entras en modo pánico y te vuelves irracional. Y en muchos casos, simplemente te das hasta por vencido y aceptas la solución. El problema es que en tiempos de crisis es cuando no tomas acción y la no acción es tan peligrosa como la crisis misma. Por eso, cuidado, porque la inacción conduce al fracaso. Nuestro objetivo es brindarte consejos prácticos que te den confianza de que puedes vender más en la crisis económica. Te mostraremos cómo obtener una ventaja competitiva, proteger tus ingresos, avanzar en tu carrera y prosperar como profesional de las ventas en una economía en recesión. Mientras los que te rodean se tambalean, aprenderás cómo construir y mantener una mentalidad ganadora y generar ingresos. Aprenderás cómo retener a tus clientes y continuar cerrando ventas y negocios. Sin embargo, antes de comenzar es importante que agreguemos un descargo de responsabilidad. Esto es duro, es muy difícil y a menudo querrás rendirte, porque a corto plazo deberás trabajar 3, 4, 5 y en algunos casos, pues sí, 10 veces más duro. Y aún así no venderás tanto como lo hiciste antes de que comenzara la crisis. Sin embargo, te comprometes con el trabajo duro y te mantienes firme, desarrollarás un impulso que te pondrá muy por delante del resto cuando salgamos de esta situación.